Esta tarde, noche venimos a honrarte, a reconocerte como nuestro único Dios y la vida eterna, a reconocer que tú eres nuestro todo, precioso Cristo. Gracias por la vida que nos impartiste, que fue tu vida. Gracias por la maravillosa revelación de quitar todo velo de nosotros, Señor, y iluminar el entendimiento para poder entender lo eterno, Señor, aquí en la tierra, y poder literalmente ser partícipes y colaboradores contigo, Señor, en toda esta asignación que nos has dado de edificar a la iglesia, pero también de librar al oprimido, al cautivo, Señor, aquel que está en oscuridad de entendimiento, pero también aquel que está enfermo, aquel que te necesita, Cristo. Ese es nuestro máximo anhelo. Que el que te necesita también, Señor, pueda ser libre, no nada más en el ámbito espiritual, sino también físicamente hablando a través de este curso Sanidad y Milagros. Señor, creemos que estamos capacitando a tu iglesia para que tu iglesia opere y tú actúes a través de ellos cuando ellos crean que eres tú en ellos, Señor, obrando aquí en la tierra. Ellos puedan creer y entender ese obrar tuyo, Espíritu Santo, aquí, Señor, para que esta humanidad pueda ver tu poder, para que esta humanidad pueda ver esa maravillosa gracia manifiesta que es Cristo en nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y honramos todo lo que tú eres, honramos tu palabra, la Escritura, donde ahí está tu voz plasmada. Gracias, Señor. No ignoramos las maquinaciones del enemigo tampoco, pero tampoco ignoramos tu palabra, Señor, porque tú eres vida, tú eres medicina, y tú eres, Señor, nuestra maravillosa expresión aquí en la tierra, Cristo. Gracias por venir a morir en la cruz, por derramar tu sangre y por mostrar ese amor, Señor. Creemos por espíritu, sabiduría y revelación, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia y los santos con las riquezas de tu gracia y de tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque se renueva nuestro entendimiento y se transforma el alma para ser conformada a tu imagen, Señor. Y conforme vayamos escuchando acerca de este tema, nuestra mente, Señor, natural, el alma va a ir asimilando todo lo sobrenatural para que haya una expresión plena tuya aquí en la tierra, Señor. Gracias por esa formación gloriosa tuya, Señor. Gracias por esa expresión eterna, Señor, no nada más en los frutos, sino también en los dones, Señor. Te honramos en esta noche y te adoramos, Señor, y creemos que se rompen estructuras mentales, derribamos argumentos que se han levantado contra el conocimiento de tu manifestación, Espíritu Santo. Esos argumentos quedan derribados por el poder de tu palabra, Señor, y por tu Espíritu que les va a hablar a todos los que vamos a estar oyendo esta enseñanza. Lo creemos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos. Bienvenidos, hermanos. Creo que estamos en un tiempo en que podemos aprender y no nada más llegar a un conocimiento, sino a un entendimiento. Hoy decía el maestro Ricardo, hablaba que no basta solamente con conocer, sino con entender. Pero yo creo también que no basta con conocer, entender, sino con ser intencionales en poder que ese entendimiento se haga vivo, se haga orgánico, sea parte de nuestra vida y sea Cristo obrando a través de nosotros, en todas las áreas, no nada más en los frutos, sino en los dones. Más que conocer y entender, necesitamos que fluya la vida del Espíritu a través de nosotros, no nada más en el Espíritu, sino también en el alma, que seamos una expresión viva del Cristo eterno aquí en la tierra. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá y bienvenido a cada persona también que nos va a estar viendo o nos está viendo o nos verán diferido a través de estos medios de comunicación. Les enviamos un fuerte abrazo y les decimos bienvenidos. Cada persona que se va a conectar a través de estos medios de comunicación, cada persona que se va a conectar de manera diferida, también le enviamos un fuerte abrazo.
de los diferentes países, ciudades o poblaciones que nos ven, Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, de Norteamérica, y cada persona que nos ve también del continente europeo y cualquier otro continente habla hispana, cualquier persona que nos ve de la República Mexicana, también le enviamos un abrazote. Y saludamos a la hermana Claudia, al pastor Javier Tosto, que nos está viendo directamente desde la Argentina, por ahí de Ciudad de Vita, Argentina. Le enviamos un abrazo al pastor Javier. Y bueno, a la hermana Alexa y a todos los que se van a ir conectando, le enviamos un abrazote. Ok, pues vamos a la primera carta de los Corintios 12:1. Y estamos viendo el tema de curso de sanidad y milagros. Ok, la idea de este tema es poder preparar a todos los santos para hablar el misterio. Para donde quiera que usted se pare, donde quiera que usted se presente, haya ese poder manifestado del Espíritu. Ok, y bueno, ahorita estamos con el asunto del salto, pero como hay un trafical enorme, está complicado llegar al salto. No sé de qué otra manera se puede. ¿Mande? Sí, más que nada necesitamos un lugar público, una plazuela, algo así. Más que nada queremos una campaña donde, o sea, sí vamos a ir por las casas, pero me cuenta dar una invitación e invitarlos a un lugar específico donde vayamos a estar. Por eso no sé cómo está Tlaquepaque en ese sentido. No sé cómo esté. Pero la idea es hacerla en una placita, porque para ir casa por casa invitando a las personas y hacer una campaña donde nos reunamos varios, pues, tanto los que estamos sanos como los que están enfermos, para poder predicarles a Cristo y luego sean salvos y aparte puedan recibir el poder sanador del Espíritu. Es la idea, mostrar a un Cristo vivo, un Cristo que está totalmente operativo en la actualidad a través de nosotros, la iglesia. Esa es la idea esencial, que las personas no nada más ven un Cristo de palabras, porque yo sí creo un Cristo que a través de la palabra de Dios puede, respecto a ciertos temas que hablemos de nuevo pacto, obra consumada de Cristo, y todo esto puede traer una renovación del entendimiento y una transformación del alma. Yo creo que podemos entender que a través de ese tipo de temas hay frutos del Espíritu manifiestos, pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero aún así yo creo que también debe haber una manifestación de los dones y del poder de Dios a través de la iglesia. No juzgamos a los hermanos que solamente tienen frutos. Por una parte, saludamos a la maestra Maritza Salazar, que nos ve desde Saltillo, Coahuila. Enviamos un abrazote, maestra. Y aquí les envío el saludo acá a toda la familia en Cristo que estamos acá reunidos. Con gusto paso su recado. Entonces, aparte, pues ya estamos muy cerca también de los que van a venir los maestros Morfín. Acuérdense, 15 y 16 de noviembre, estamos prácticamente un mes. Así es que vaya invitando personas para esas fechas. Y yo creo que vamos a tener buen tiempo ahí con los maestros. Son personas llenos del Espíritu Santo, son personas de fe, son personas que expresan el amor de Cristo. Así es que es bueno escuchar toda la palabra que trae, toda la expresión de Cristo que viene a través de ellos. ¿Okay? Es maravilloso poder escucharlos. Y bueno, que nos hablen de todo su caminar en Cristo, toda su experiencia en este entendimiento glorioso del Cristo eterno. Entonces, igual le digo, la idea esencial de este curso es preparar a los santos para hablar el misterio, porque creo que es importante lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo, por favor. Primera carta de los Corintios 12:1 nada más, para como el texto base. Dice: ahora, amados hermanos, según la nueva traducción viviente, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan, y Reina Valencia, no quiero que ignoréis lo espiritual. Entonces, es importante entender que no debemos ignorar este tema, a pesar de todo lo que hemos hablado, en el sentido de que quiénes eran los corintios no nos debe interesar, si eran carnales o como hayan sido. Eso no debe de ser un bloqueo mental para decir, no voy a escuchar acerca de los dones porque los corintios eran así. Es como una excusa, pues. Eso no debería ser, no debería tomar como excusa el hecho de que los corintios eran así para no escuchar el tema, ¿ok? Lo que hizo Pablo es darle un correcto entendimiento acerca del tema del fluir del Espíritu o de la colaboración
de la iglesia, o Cristo operando, obrando en la iglesia acerca de los dones del Espíritu. ¿Okay? Será fenomenal, dice, claro que va a ser fenomenal ese evento con los maestros. La verdad estamos esperando con ansias ya su venida. Creo que será de gran edificación para nosotros. Ok, entonces la idea del tema es capacitar. Efesios capítulo 4, por favor. Versículo 11. Y él mismo constituyó, así dice, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice que él constituye, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ese ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo. Que crezcamos como una casa espiritual, literal, así debería ser. Perfeccionar a los santos a la obra del ministerio, es decir, el ministerio como servidores de Cristo incluye todo. Toda expresión de Cristo en la tierra. Desde el hecho de los frutos, la sabiduría, la inteligencia, de la manera en que nos envolvemos, donde laboramos, con la familia, donde nos desenvolvemos y donde podemos tener una inferencia en la sociedad, ahí hay una expresión de Cristo. Pero también que crees a través de los dones del Espíritu. Yo lo veo en que la sanidad y los milagros debe ser algo muy común en cualquier creyente, no es específicamente de unos y otros no. Hay unos dones específicos que no necesariamente uno tiene que fluir en ellos o colaborar para que el Espíritu Santo se manifieste en ellos. Yo creo, por ejemplo, en el don de conocimiento y palabra de sabiduría, pues rara vez su servidor va a fluir, pues. O la palabra profética, pues sí, porque es exhortar, consolar y edificar. Pero más que nada en discernimiento de espíritus, pues no es un don que yo pueda, en el cual yo pueda fluir, pues por eso tenemos todo el cuerpo de Cristo. Unos aprendemos de otros, nos edificamos unos a otros, ¿ok? Es importante entenderlo esto. Ahora bien, solo vamos a Dianita Gastelum, que nos está viendo desde Jilotlán, Jalisco. Entonces constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crea lo que eso es. A lo mejor no lo vamos a lograr en esta tierra, llegar a esa plenitud. La verdad es que no es tan sencillo. Y luego la idea es que ya no sean niños fluctuantes, pues esa es la idea esencial. Pero cuando habla de constituir a los 5 ministerios para la obra del ministerio y perfeccionarlos, pues es que sean capacitados más que nada. No habla de otra cosa, sino de una capacidad. Y bueno, también ya nos vamos a la primera carta de los Corintios 14 y nos habla acerca de que la iglesia tiene que fluir en esa manifestación del Espíritu, ¿no? Habla hasta de hacer cánticos espirituales, habla de que hablar con el entendimiento, también cantar con el Espíritu y así. Vamos a encontrar siempre esa expresión. Tanto lo recibieron los de Corinto, como también vimos en Efesios capítulo 19, los de Éfeso también fueron bautizados con el Espíritu Santo, fluyeron en los dones del Espíritu. Y bueno, los Gálatas capítulo 3, la misma expresión de Hechos 19 la encontramos en Gálatas 3, pero aquí es importante entender, y estamos hablando estamos viendo historia, vaya, porque es importante la historia, porque nos da un entendimiento de que el Espíritu de Dios nunca cesó en su manifestación. Los hombres permitieron que a través de una mala enseñanza o la omisión de tales manifestaciones propiciara que se redujera a un pequeño grupo en toda la historia. Ahorita vamos, creo que ya llegamos al siglo XIX prácticamente. Llegamos al siglo XIX, final de 1800, por ahí andamos ya en la historia. Entonces vimos cómo se iba manifestando cada parte se iba manifestando. Entonces no nada más estamos dando un fundamento, una teología sistemática, que es la teología de Lucas acerca del libro de los Hechos y lo que viene siendo parte del libro de Lucas, capítulo 24, sino estamos viendo toda una teología sistemática en el sentido que es doctrinal, no nada más por parte de Lucas, sino por parte de Pablo en primera carta de los Corintios del 12 al 14. Es decir, siempre hubo Dios quiso dar esa capacitación
para todo creyente, para la iglesia de Cristo, para que, bueno, principalmente para la evangelización, segundo, para preservar más a la iglesia sobre la tierra. Por eso dice, vosotros sois la sal del mundo, precisamente por lo mismo, ¿no? Ahora bien, entonces vamos a un poquito a la historia ya. Vamos a la historia. Yo sé que hay personas que creen, que no creen, y es respetable. Si hay hermanos en Cristo que son cesacionistas, bueno, pues es respetable, ¿no? Si no creen, lo que algo puede ser respetable no significa que sea bíblico, pues. Ahorita hay un gran problema en personas que yo les llamo antiescriturales, porque está saliendo otro movimiento en contra de la escritura. Así como surgió, llega el año 1200, 1300, 1400, John Wycliffe, primer hombre que comenzó una traducción del latín y del griego, al parecer la primer Biblia a un idioma vernáculo que es el inglés. ¿Sabe lo que pasó con este hombre? Fue duramente juzgado, perseguido, y al final de cuentas, cuando este hombre muere, hasta sus huesos son sacados de la tumba para incinerarlos, porque este hombre John Wycliffe, a pesar de ser un catedrático católico de una universidad allá en Inglaterra, este hombre hizo su primer traducción. ¿Para qué? Para que la escritura llegara, la escritura que nos señala a Cristo, la escritura donde está la voz de Dios, la escritura donde se reveló a Pablo el nuevo pacto para la iglesia. Todo esto viene en la escritura. El Cristo que apuntaba el Antiguo Testamento, la manifestación de un Cristo crucificado, de un Cristo que vino después de la resurrección, crucificado, resucitado, glorificado cuando se sentó a la diestra del Padre, un Cristo que luego vino a habitar a los creyentes por el Espíritu Santo. Entonces todo esto está en la Escritura, y cuando decimos que la Escritura no es importante, que solamente es importante el Cristo que habita en nosotros, pues ahí estamos en un error muy grande, porque no puede ser mayor el Cristo que nos habita en nosotros que el Cristo que habitó en Pablo. Créalo que no es así. Y si alguien dice que es mayor el Cristo que está en nosotros que el que habitó en Pablo, entonces ya hay un problema grave ahí de interpretación, y corroborar todo con la Escritura. Yo soy una persona que siempre le va a enseñar con la Escritura y en su contexto. Todo lo que hablemos siempre va a ser escritural, y si alguien está enseñando nos debe demostrar con la palabra. Me quedó muy claro algo que puso el maestro Morfín una vez. Dijo, hay muchos que están predique y nunca mencionan un texto bíblico. Yo creo que ahora yo he estado así porque hablo historia, ¿no? Pero no porque hablo historia no significa que no esté dando un fundamento, pero en fin, hay personas que le dan una enseñanza, no historia como estoy dando ahorita, le dan toda una enseñanza sistemática, todo un sistema de enseñanza, pero sin un fundamento, sin un texto bíblico, o nada más citan uno y ahí se agarran hablando toda una enseñanza. Entonces esto no debería ser así, porque por eso Pablo le dice en Hechos 17 a los de Berea que eran personas diligentes, porque escudriñaban lo que Pablo les hablaba acerca del Cristo que venía en la ley, en los profetas y en los salmos, y que venía a manifestarse. Y en una sinagoga de judía en Berea, pues dice que eran hombres nobles, pero sí corroboraban lo que Pablo les decía. O sea, no toda la información que les llegaba nada más la asimilaban así, no, la estudiaban, la analizaban. Entonces ahorita está levantándose un movimiento antiescritural. Es un movimiento que ellos dicen nada más, yo solo Cristo, yo vivo a Cristo, pero ¿cómo vas a vivir un Cristo que no lo entendiste a través de la Escritura? Es imposible. ¿Cómo vas a vivir un Cristo diferente al que se le reveló a Pablo en la Escritura? O sea, ¿cómo? No se puede, definitivamente. Entonces ahí entras en un misticismo donde es algo que están experimentando fuera de lo escritural, y si eso sí es peligroso. Bueno, es peligroso en ese sentido, pues. Entonces no nada más se trata de oír a un predicador, sino que hay un fundamento de lo que se nos está enseñando. ¿Será que yo soy muy estricto y muy rígido en ese sentido? Si tú me estás hablando algo, me lo tienes que demostrar con la Biblia. Si no me lo demuestras, no te lo puedo creer. O sea, yo soy así. Necesito que haya una constancia, porque para mí debe haber una escritura que ampare lo que Dios habló, la voz de Dios. Y cuando nos habló por el Hijo, según Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3, dice que ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Si no hay nada fundamentado donde nos haya hablado por medio del Hijo, es decir, lo que le reveló a Pablo no coincide con lo que enseñamos, pues definitivamente no es algo que tenemos que creer. ¿Ok? Muy importante esto, porque le digo, hoy hice un estudio bíblico por ahí. Hice un estudio bíblico respecto a ese asunto, porque
Ahí lo verá usted por ahí en internet. Lo importante es ahorita continuar con la historia. Ok. Estamos hablando del mover del Espíritu Santo o la operatividad de Cristo a través de ciertos creyentes en la historia. No fue muy general, disminuyó en el siglo IV, lo sabemos, pero siempre hubo pequeños grupos donde hubo manifestaciones. Por allá en 1800, Martín Lutero experimentó muchas de las sanidades. Juan Calvino no tanto, pero Martín Lutero sí. Pero bueno, ahorita vamos con John Alexander Dowie. Este hombre llamado también como un general de Dios en un libro que se escribió por, no recuerdo el nombre de esta persona, Robert Liardon, algo así. Este hombre, John Alexander Dowie, nació el 27 de mayo de 1847 y murió el 9 de marzo de 1907. Fíjese, ya llegamos a 1907. Estamos desde el siglo XIX al siglo XX. John Alexander Dowie nació en mayo del 1847 en Edimburgo, Escocia. Sus padres, John Murray Dowie y su esposa, que eran cristianos, lo llamaron con nombres que según ellos expresaban lo que su hijo llegaría a ser cuando creciera. John, que significa por la gracia de Dios. ¿Ya sabía que John significaba eso? Póngale su hijo John. Y Alexander, que significa que ayuda a los hombres. Fíjese, por la gracia de Dios ayuda a los hombres. Así se llama John Alexander. Finalmente, a la edad de 21 años, tomó la decisión absoluta de responder al llamado de Dios. Tomaría el dinero que había ahorrado con su trabajo y comenzaría a estudiar con un profesor privado para prepararse para el ministerio. 15 meses después de preparación salió a Australia para inscribirse en la Universidad de Edimburgo para estudiar en la facultad de la Iglesia Libre. Imagínense. Alguien que quiere estudiar para servir al Señor, yo creo que es algo de valorarse, ¿no cree? Es algo de valorarse y Dios honra esa honra que se le da a Él. Dios honra su palabra, pero Dios honra al que honra su palabra, al que lo honra a Él, al que lo exalta a Él, al que decide prepararse para lo del ministerio. Dios honra todo esto. Dios honra. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Es importante aclarar esto. Estamos hablando historia porque es necesario que sepamos el mover del Espíritu durante todos los siglos, los años que vinieron subsecuentes al siglo I. Hubo toda una manifestación. ¿Por qué? Porque hay un sistema llamado cesacionismo que creen que ya no hubo manifestación y por eso nos vamos a la historia. La idea es llevarlos a ustedes por toda la historia y ver esa manifestación del mismo Espíritu Santo que estuvo en Pedro, que estuvo en Pablo. Él es el mismo que está ahora. ¿Okay? Este hombre, John Alexander Dowie, mientras pastoreaba en una iglesia de Newton, una plaga mortal barrió en la región, particularmente en los alrededores de Sydney, Australia. La gente moría en tales cantidades que la población estaba totalmente paralizada de terror. A pocas semanas después de haber asumido el pastorado en su nueva iglesia, Dowie, John Alexander, ya había oficiado más de 40 funerales, imagínense. O sea, llegó a oficiar, a servir al Señor en esa congregación, pero imagínense, además, muerto tras muerto tras muerto. O sea, ya no le dan chance ni siquiera enseñar la palabra. O sea, hubo funerales tremendos. Hay que entender que hubo un acontecimiento como el que tuvimos hace como 4 años, ¿no? Algo parecido. Entonces ya Dowie había oficiado, a pocas semanas de haber llegado al pastorado, ya había oficiado 40 funerales, imagínense. La enfermedad y la muerte parecían estar esperando a la vuelta de cada esquina. Entonces ahí podemos hacer una distinción. ¿Por qué los hijos de Dios tienen que morir a corta edad igual que muere el mundo sin Cristo? Debería haber una diferencia, ¿no? Y si no hay una diferencia, entonces ahí tenemos que analizar la doctrina que estamos oyendo, si realmente estamos creyendo en esa manifestación del Espíritu Santo o no estamos creyendo. Importante entender todo esto, ¿ok? Ahora bien, y ahí estaba yo sentado. Mire, este hombre, esas son esas palabras que dijo él. Y ahí estaba yo sentado con mi cabeza hundida bajo el peso de la pena por mi pueblo afligido, hasta que lágrimas amargas vinieron a aliviar mi corazón ardiente. Entonces oré al Señor pidiendo un mensaje
y las palabras del Espíritu Santo inspiradas en Hechos 10:38 se me presentaron con toda la brillantez de su luz, revelando a Satanás como el opresor y a Jesús como el sanador. Ya sabe lo que dice Hechos 10:38, pongámoslos en pantalla, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, mire, y en esos bienes anduvo sanando ¿a quién? A los que estaban oprimidos por el diablo. Yo sé que ya hay grupos cristianos que creen que el diablo ya no existe, pues yo lo respeto. Pero Hebreos 2:14, cuando dice que el diablo fue destruido, el que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo, la palabra destruir no significa eliminar o desaparecer, significa inhabilitar nada más, se le quitó poder. Y a la iglesia está por encima de, fue inhabilitado, se le quitó todo poder, fue exhibido públicamente, Cristo triunfó, y ese personaje fue aplastado, literal. Se le quitó toda operatividad en la iglesia de Cristo. Y luego te preguntas, pero ¿por qué estaban muriendo en 1800, a finales de 1800? ¿Por qué estaba muriendo la gente? 1890 por ahí, 1885, 1890. ¿Por qué estaban muriendo? Y luego Dios le reveló a John Alexander Dowie, Hechos 10:38. Le dice, si hay alguien que está destruyendo ahorita, pues es Satanás, el diablo. Uno, a la iglesia la puede destruir porque, no tiene nada en la iglesia el diablo, no tiene nada en nosotros, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, si la iglesia puede ser sugestionada bajo un sistema satánico que viene a meter una influencia en la mente para poder después comernos la idea de que somos seres débiles y frágiles y pueda posteriormente traer un mensaje que pueda dañar nuestro cuerpo. Ejemplo, si Satanás le dice a una persona, no importa o sea, ya eres hijo de Dios y todo, ¿no? Pero no importa con que te metas, que al cabo el SIDA no se te va a pegar. ¿Y qué pasa si ese hermanito cae en esa situación? Digo, ahí cae en una situación de esa, pues, que se meta con una persona que tenga esa enfermedad. ¿Qué pasaría? Le pega la enfermedad y ahora dices, pues, el diablo lo hizo. No, ni siquiera el diablo lo hizo. El diablo a lo mejor te metió la idea, la sensación, el deseo, o inclusive los deseos de la carne, de una mente no renovada, de un alma no transformada. Pero ahí influenció una idea a lo mejor. Un sistema caído influenció para meternos una idea que no pasaba nada. ¿Y qué cree? Ya enfermo y se nos muere, y luego dices, claro que hubo una influencia. Él no tiene nada en nosotros, lo único que pudiera meter es este sistema caído, haber metido ideas para que este sistema que está caído pudiéramos nosotros creernos la mentira. Por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad incurable que le vino por una mala alimentación, que comió mucho azúcar y que se alimentó con comida que no era correcta, y luego y luego las células se alteraron, y luego viene un cáncer, porque ahora tiene un tumor. Eso viene de un sistema caído, porque comió algo que tenía y le echaron de ese polvito para, usted sabe cuál, ¿no? Para que crezcan las plantas, y eso le afectó y luego le trajo esa enfermedad porque se creyó que de algo tenía que enfermarse. Entonces luego viene y se nos muere el hermano en Cristo por causa de la mala alimentación, por no llevar una correcta alimentación, saludable. Se nos muere el hermano, pero sin embargo Dios ha proveído los dones de fe, milagros y señales para que opere el poder de Dios y seamos libres de ello. ¿Entendemos? Ahora, ¿cuál fue la influencia ahí? Pues que este hermano vio que las estadísticas de todo el mundo que está enfermo de cáncer, él cree que a lo mejor es parte de esas estadísticas. Ahí viene la mentira de un sistema caído. Creer que un cáncer me puede llevar más a corta edad, me puede llevar con el Señor. Ahí viene la mentira. La persona se tragó la mentira que el cáncer es incurable, y más si no creía en los dones, pues póngase a pensar. Póngase a pensar. Ok, ahí viene la influencia. Muy bien. Entonces, ¿qué se le reveló a John Alexander Dowie? Hay uno que destruye. Si los hermanos no entendían correctamente la operatividad del poder de Dios, el enemigo vino y estaba destruyendo. Satanás, el diablo, está destruyendo. ¿Por qué?
porque a lo mejor no se creían los dones, porque a lo mejor no creían en la sanidad, porque a lo mejor en ese mismo sistema caído el diablo les metió, vaya, segunda carta de los Corintios 11, dice que ese personaje actúa, inclusive, ¿sabe que actúa a veces por predicadores? Ya ni siquiera él necesita personas para actuar aquí en la tierra. Regularmente viene por una información de una semilla que se siembra en nuestro corazón. Si a nosotros se nos sembró una semilla, que Dios es soberano, arbitrario, y que cuando quiera nos va a llevar y nos va a quitar la vida. Si a nosotros se nos sembró una semilla de que los dones de fe, milagros y sanidades para el cuerpo, la sanidad ya no existe, se nos metió una semilla. Y esa semilla que se metió a finales de 1800 era que como estaba muriendo todo el mundo de esa catástrofe, a lo mejor era como una catástrofe, a lo mejor en Europa, no sé si en Australia nada más. Entonces los hermanos estaban muriendo, a lo mejor se les metió en su mente que ellos también tenían que morir, porque si el mundo estaba muriendo, pues ¿cuál era la diferencia entre la iglesia y el mundo? Ninguna. Y estaban cayendo y cayendo y cayendo muertos. Y yo creo en lo personal es que no creían en la sanidad de los milagros. En lo personal yo creo que por eso estaban muriendo. Llega John Alexander Dowie, dice el pastor Javier Tosto, cuando creemos en el nombre que es sobre todo nombre que portamos, nos damos cuenta que ninguna enfermedad es incurable, exacto. Pero para algunos hermanos, las enfermedades incurables para el mundo son igual de incurables para ellos. Pero bueno, a fin de cuentas, cada quien decide creer lo que quiere, pues. Pero hay semillas que se siembran. Así dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en los primeros versículos, así como Eva fue sugestionada, sus sentidos fueron sugestionados, así también nuestros sentidos pueden ser sugestionados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque no se nos enseña otro Cristo, se nos predica otro espíritu, se nos habla otro evangelio. El evangelio debe incluir la manifestación del Espíritu Santo en los dones. Si el evangelio no incluye la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones, literalmente hermanos que están en Cristo enfermos van a morir. Así de sencillo. Por eso le digo, ¿y cómo cree que entró la idea de que los dones cesaron? ¿Cómo cree que entró? O Satanás, el diablo, ¿cómo cree que entró a través de eso? Bueno, porque hubo predicadores que fueron sugestionados, engañados, que los dones ya habían cesado, habían terminado. Todo entró porque alguien escuchó a un predicador que dijo, los dones ya no existen. Imagínense. Y a finales de 1800 era muy escasa la manifestación de ese poder de Dios, muy escaso. Por eso yo en lo personal creo que estaban muriendo estos hombres, porque no creen en los dones y porque no creían en un Dios, en la fidelidad del Señor. Y creían que el Señor les estaba enviando las enfermedades. Por eso es que estos hombres murieron. Entonces, estas son palabras de John Alexander Dowie, no son mis ideas, son John Alexander Dowie. Estaban pidiendo un mensaje y las palabras del Espíritu Santo inspiradas en Hechos 10:38 se me presentaron en toda la brillantez de su luz, revelando a Satanás como el opresor y a Jesús como el sanador. Mis lágrimas fueron enjugadas, mi corazón se fortaleció, vi el camino hacia la sanidad y dije, Dios, ayúdame ahora a predicar la palabra a todos los que están muriendo a mi alrededor y decirles que es Satanás quien aún enferma y Jesús quien aún libera, porque Él sigue siendo el mismo hoy. Jesús sigue siendo el mismo que en los evangelios. El Cristo que se manifestó en carne es el mismo Cristo que está operativo en la actualidad a través de la iglesia. No hay diferencia. Cristo levantó un paralítico en Juan capítulo 5, Pedro levantó otro paralítico en Hechos capítulo 3 y Pablo levantó otro paralítico en Hechos 14, diferentes tiempos, diferentes fechas, pero ¿qué creen? El mismo Espíritu y el mismo Cristo. ¿Ok? Entonces se estaba muriendo la gente y eso le reveló el Señor. Ahora, ¿qué sucedió? Entendió John Alexander Dowie. El sonido de la campanilla y varios golpes en la puerta, esto está narrando John Alexander, ¿no?
y varios golpes en la puerta, 2 mensajeros casi sin aliento que decían: oh, venga enseguida, Mary está muriendo, venga y ore. Fue y le directamente desesperados diciendo para que orara por Mary. Salí, dice John Alexander Dowie, apresuradamente de mi casa, sin siquiera ponerme el sombrero, corrí calle abajo, entré al cuarto de la dama que moría. Allí estaba gimiendo, apretando los dientes en medio de la agonía del conflicto con el destructor. La miré y se encendió mi ira. Sucedió en forma muy extraña. La espada que necesitaba estaba aún en mis manos y ya nunca la pondría a un lado. ¿Qué cree que era la espada? La palabra de Cristo. El médico, un buen cristiano, caminaba en silencio de un lado a otro. ¿Qué cree? El médico era cristiano y no podía hacer nada, y Mary se estaba muriendo. Mary se estaba muriendo. Entonces, en ese momento, se acercó a mí el médico, dice John, y me dijo: Señor, ¿no son misteriosos los caminos de Dios? Los caminos de Dios no son misteriosos, los caminos de Dios. En otras palabras, este médico era calvinista, de corte calvinista, o de tendencia calvinista, o de doctrina calvinista. Este hombre, y lo voy a decir con mucho respeto, pero una parte de la iglesia así cree. Cuando alguien está enfermo y no sana, dice: qué misterioso es Dios. Nunca vamos a entender por qué no sanó al Filigonio, pero al Anastasio sí lo sanó y al Filigonio no. Cuán insondables son los misterios de Dios. Nunca entenderemos por qué Dios actúa así. Y hay un libro escrito por un hermano que tiene un ministerio que se llama no sé si Transformando a la Familia, algo así, un ministerio de Estados Unidos, donde escribió un libro que tiene por título: Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Imagínense escribir un libro cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es decir, se murió un médico prominente, un médico en la floreciente edad de 18, 19, 20 años, que era una persona que había destinado el estudiar una carrera de medicina como cristiano para ir a servir en el África, para ir a servir en esos lugares donde o en Latinoamérica, donde necesitaban a un médico para que sanara. Ese médico prominente, y de repente se enferma de una leucemia y todavía tiene una novia con la que se va a casar. Después de que se casa, a los 2-3 meses muere este médico, y luego dice este hombre, se me olvida el ministerio de él, pero bueno, lo voy a mencionar, no lo quería mencionar, así me acuerdo, si no me acuerdo es por algo, ¿no? Pero este hombre menciona: cuán insondables son los misterios de Dios. Cómo este médico, siendo un prominente, pero Dios no lo quiso sanar, a pesar de que su familia estuvo en ayuno, su familia estuvo en oración constante, en vigilias, pero Dios no lo quiso sanar. Sin embargo, un borrachito en la calle anda muy a gusto, dice este hombre, ni siquiera conoce a Cristo. ¿Cómo entonces? ¿Qué sucede? Bueno, Dios en su soberana voluntad decidió llevarse a este médico prominente. Y luego se pregunta este hombre llamado James Dobson, un doctor, no sé si es doctor en teología, llamado James Dobson, dice: mira, ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios hizo eso? Si este hombre quería ayudar a la humanidad, si un médico era un hijo de Dios, con un amor para ayudar a esta humanidad, ¿cómo es posible que Dios hiciera eso? Bueno, concluye: cuando lo que Dios hace no tiene sentido, como diciendo, este Dios está raro. De repente me lo encuentro irado que alguien muere y no lo quiso sanar, y de repente otro sí lo sanó. Bueno, no entiendo cómo es Dios. Así más o menos estaba este médico, ¿ok? Este médico le dijo a John Alexander Dowie, ¿qué le dijo? Señor, ¿no son misteriosos los caminos de Dios? Le dijo el doctor a John Alexander. Y luego John Alexander dice: ¿los caminos de Dios? Le dice, y luego le dice, fíjese, le dice esto, le contesta: no, señor,
Esto es obra del demonio y es hora de que clamemos a aquel que vino a destruir la obra del diablo. Como el médico se quedó con esa misma teología calvinista, se quedó con la idea, bueno, Dios es soberano, Dios decide salvar a unos, a otros no, Dios determinó que esta persona muriera ahora y otro no. Entonces, es misterioso cómo Dios actúa. Imagínense John Alexander diciéndole eso. No, Señor, no es Dios. Es el demonio el que se quiere llevar a esta persona. Son palabras textuales de John Alexander, ¿no? Y luego dice, ofendido por las palabras de Dowie, el doctor, el médico salió del cuarto. Pues claro, el médico decía, fue Dios es el que se quiere llevar a Mary. Y John le decía, no, no es Dios el que se la quiere llevar, no es Dios el que quiere destruir su cuerpo. Y el médico pues se ofendió. Salió del cuarto y Dowie se volvió hacia la madre de Mary y le preguntó por qué lo había mandado llamar. Luego de escuchar que ella quería una oración de fe, el pastor se inclinó junto a la cama de la niña y clamó a Dios. Instantáneamente la niña se quedó quieta. La madre preguntó si su hija había muerto, pero Dowie contestó, no, vivirá. La fiebre se fue. Pronto la jovencita estaba sentada en su cama y comiendo. Imagínense. Qué maravillosa obra del Espíritu de Dios a través de John Alexander Dowie. Y así sanó a miles de personas este hombre. Miles de personas. Fue Cristo a través de él obrando los dones de sanidades. Miles de personas sanó este hombre. Entonces ya la jovencita estaba sentada en su cama comiendo. Se disculpó por haber dormido tanto. Imagínense la jovencita, y está prácticamente a punto de morir. Se disculpó por haber dormido tanto y exclamó cuán bien se sentía. Y mientras el pequeño grupo agradecía al Señor, Dowie fue al cuarto de su hermano y su hermana, oró por ellos y también ellos fueron instantáneamente sanados. A partir de ese momento, la plaga se mantuvo alejada de la congregación de Dowie. Ningún otro miembro de la iglesia murió de la epidemia y como resultado de esta revelación surgió el gran misterio de la sanidad de John Alexander Dowie. Qué impresionante, ¿no? Ahí podemos ver que a finales de 1800 estaba totalmente Cristo obrando a través de John Alexander Dowie, manifestando la sanidad de los milagros, o el don de sanidad de milagros del Espíritu de Dios. Ahora vamos a otra hermana llamada María Ethel Wood. María Woodburn, tiene un nombre medio un apellido raro, María Woodburn Ether, mismo siglo XIX. Ahorita le estoy hablando inclusive de manifestaciones del Espíritu antes de comenzar algo que se llamó el movimiento pentecostal. Mucho antes de la calle de Azusa ya había manifestaciones. O sea, el movimiento pentecostal vino a traer otro tipo de manifestaciones, pero ya estaba desde antes todo esto. Muchos dicen que surgió el movimiento pentecostal. Cuando hablamos pentecostal nos referimos a un movimiento que así se le denominó a principios de 1900, pero cuando hablamos de pentecostal no es más que decir que es cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 4, el Espíritu Santo, y en el día de Pentecostés se manifestó que recibieron ellos el poder de Dios, ¿ok? María Woodburn Ether nació el 22 de julio de 1844 y murió el 16 de septiembre de 1924. Ella ya pasó al siglo pasado. María nació en 1844 en una granja en Lisbon, Ohio, en Estados Unidos, y nació de nuevo, es decir, recibió a Cristo al comienzo del tercer gran avivamiento a la edad de 13 años. El predicador que la llevó a los pies de Cristo oró para que su vida fuera una luz brillante. No tenía forma de saber que esta niña por la que acababa de orar sería la abuela del movimiento pentecostal que se extendería por todo el mundo. Así se le llamó a ella como la abuela del movimiento pentecostal. Entonces, María escuchó inmediatamente el llamado del Señor y dedicó su vida al Señor. Más tarde diría sobre su llamado: escuché la voz de Jesús llamándome a ir a los caminos y los arbustos para reunir a las ovejas perdidas. Escuché la voz de Jesús llamándome a ir a las ovejas perdidas, reunir las ovejas perdidas, pero algo la detenía. Era una mujer y en esa época no se permitía predicar a las mujeres. Estamos hablando a mediados del siglo XIX, las mujeres ni siquiera podían votar en las elecciones en Estados Unidos.
¿Usted cree que los predicadores de ese tiempo le iban a dejar predicar? Ni siquiera votaban. ¿Se da cuenta cómo ha afectado el avance del evangelio? ¿Cómo ha afectado cuando hay grupos religiosos donde dicen, la mujer no debe ser pastora? Mire, pues si los hombres no quieren, las mujeres tienen que hacerlo, ¿no? El Espíritu usará hasta cualquier persona, mi hermano. Puede levantar jovencitos recién salidos de la infancia y pasando a la edad de ser jóvenes, puede usarlos para la predicación. Entonces, ha detenido mucho el evangelio y la predicación del evangelio, la extensión del reino, por causa de que a las mujeres no se les ha dado oportunidades. Créalo, no se les ha dado oportunidades. Dice la maestra Maísa, que ya extrañaba el filigo, dice. Bueno, entonces, aquí a una mujer se le estaba bloqueando y había un problema cuando ella predicaba, pues las mujeres no las dejaban predicar. ¿Cómo iba a iniciar su ministerio María Woodworth Ether si no la dejaban predicar? Imagínense. Entonces, esta mujer, negándose a darse por vencida, comenzó a buscar en la palabra de Dios y al leerla vio cómo las mujeres habían sido utilizadas por Dios en repetidas ocasiones en toda la Biblia. Leyó la profecía de Joel que dice que el Espíritu del Señor se derramará sobre hombres y mujeres. Pero María miraba el cielo y decía, Señor, yo no puedo predicar, no sé qué decir y no tengo educación. ¿Has escuchado a personas así? Señor, pero pues nada más estudié la primaria, ¿y eso qué tiene que ver? No importa lo que haya estudiado usted puede ser un elemento útil para el Señor aquí en la tierra, para liberar a otros y que otros conozcan a Cristo a través de nosotros. No tiene nada que ver la educación. Nada que ver. La educación secular, ¿no? Pero la educación en Cristo, pues sí se tiene que preparar algo, por lo menos lo básico, ¿no? Tenemos que prepararnos en Cristo Jesús. Entonces, Señor, no sé qué decir, no tengo educación, pero continuaba leyendo y encontrando verdades en la palabra de Dios mientras luchaba con su llamado. Luego escribiría, cuanto más investigaba, más hallaba para condenarme. Es decir, decía como que las mujeres no podían predicar, pues. Ella expresó estas palabras, literales de la boca de la hermana María. Mi querida, dice, ella hablándole a las mujeres, ¿no? Recibe este mensaje todas las mujeres que están conectadas por internet y reciben el mensaje todas las mujeres que están aquí con nosotros. ¿Okay? Dice, ella les habla esto. Mi querida hermana en Cristo, que al escuchar estas palabras el Espíritu de Cristo venga sobre ti y te dé el deseo de hacer la obra que el Señor te ha asignado. Es ya tiempo de que las mujeres hagan brillar su luz, que saquen a la luz los talentos que han estado escondidos, arrumbándose, que los utilicen para la gloria de Dios y que hagan con sus fuerzas lo que viene a la mano hacer, confiando en que Dios les dará fuerzas, ya que Él ha dicho, nunca te dejaré. Esas son palabras de la hermana para ustedes, damas. Para que nunca se desanimen y crean que Dios no va a usar a una mujer. ¿Ok? Eso es importante. Al principio María inició su ministerio dentro de su propia comunidad, no tenía idea de lo que diría, pero Dios le dijo que fuera y que Él pondría en su boca las palabras y el Señor cumplió su palabra. María, de pie frente al primer grupo de personas que la escucharía, compuesta en gran parte de sus propios familiares, abrió la boca y la gente comenzó a llorar y caer al suelo. Algunos se levantaron y huyeron llorando. Después de esto todos buscaban a María en la comunidad. Imagínense, esa mujer tan solo cuando abrió su boca, la gente empezó, en otras palabras, el Espíritu Santo a obrar para que la gente fuera, literalmente, que el Espíritu Santo les hablara, que esos ríos de agua vinieran, que ese convencimiento que hace el Espíritu Santo de pecado en los no creyentes pudiera venir a manifestarse en la vida de ellos. Y gente empezó a derramar lágrimas, gente salió gritando porque la presencia de Dios, por decirlo así, no la presencia eterna en María, sino la presencia externa que podían experimentar al hablar la palabra María, las personas quedan impactadas con esa palabra que les daba el Señor a través de la boca de esta mujer. Impresionante. Entonces,
aquí vienen algunas cosas que se manifestaban en el ministerio de María Éter. No porque la gente caía bajo el poder de Dios, bueno, cuando la gente caía bajo el poder de Dios en las reuniones de María, ella ni siquiera los tocaba, como los nuevos predicadores que empiezan a la gente a tumbarla, porque si no, la gente no se cae, están empujándolo hasta que no se cae. No sé qué satisfacción en hacer caer a alguien. Yo no entiendo qué satisfacción le puede dar al predicador cuando alguien cae. O sea, si lo tocas y no cae, déjalo. Sí, ministra a los demás, porque no los ministras para que caigan. Los ministra, uno, para que sean sanos, o dos, para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Tío, para hacer la imposición de manos, pues. Para que sanen los enfermos o para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo. No tiene ni un sentido andar tumbando a las personas. ¿Qué sentido? O sea, o es la satisfacción del predicador que cuando alguien cae, el sentirse que tiene unción o que es el gran ungido. No sé, no entiendo. Pero no debería ser así, ¿eh? Algunos caerán, otros no caerán, pero eso es lo de menos. Lo importante, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo que está haciendo en esas personas? Interna para salvación, pero también externa para sanidad. ¿Ok? Ahora bien, ahí empezaron manifestaciones que la gente caía, ¿okay? Bajo el poder del Espíritu Santo. Pero la mayoría eran personas, esto que le voy a narrar ahorita eran personas inconversas. Fíjese, la hermana Éter fue pionera de las manifestaciones pentecostales que hoy son tan comunes en este movimiento, solo cuando predicó en una iglesia al oeste de Ohio que había perdido su poder. O sea, esa iglesia de Ohio era una iglesia de mucha palabra, pero nada de manifestación del Espíritu. Mucha palabra, pero no se movía ni una mosca. O sea, nadie sanaba, todos estaban enfermos, nadie hablaba en lenguas, algo así, ¿no? Por eso habla aquí el de la historia, pues habla eso. El significado de la visión de las espigas de trigo cobró claridad para ella, porque Dios le dio una visión acerca de unas espigas de trigo. Fue en esta iglesia que las personas, en esta iglesia de Ohio, que las personas cayeron en trance. Esta fue la manifestación espiritual que se constituyó en la marca distintiva de su ministerio. Ahora, cuando le hablo de trance, por favor, entendamos. Cuando hablamos de trance no significa que como en el África, que andan varios danzando por ahí, de repente uno entra en trance, se le ponen los ojos en blanco y ya. No estamos hablando de ese tipo, sino que la gente caía bajo el poder de Dios, pero tenía visiones, lo cual sí viene en la Biblia. Hechos capítulo 2 y en Joel. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. ¿Se da cuenta? Era una manifestación del Espíritu Santo, tener visiones. Ok, entonces, cuando hablamos de trance significa lo mismo que pasó con el apóstol Pablo. ¿Sí sabe que Pablo también estuvo en trance? Cuando dice que tuvo un éxtasis. Pablo, creo que en Hechos 22, Hechos 26, cuenta su conversión, pero también cuenta cuando el Señor se manifestó para la revelación que le dio, que Pablo no sabía si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo. Solamente Dios lo sabe, pero él sintió que salió literalmente de su cuerpo, o sintió que su cuerpo fue trasladado a otro lado. Esa experiencia sobrenatural que le llamó Pablo éxtasis, obviamente es una experiencia sobrenatural que solamente fue proveída por el Espíritu Santo para mostrar o ver a Cristo literal, y Cristo le hablará cosas, donde dice que fue el paraíso. Ese Pablo de cuenta, no sabe si en el cuerpo fuera el cuerpo, lo que sí se sabe es que cayó en trance. No supo nada más. ¿Quién más tenía esas visiones? El apóstol Juan, ¿le recuerda el Apocalipsis? El apóstol Juan tenía esas visiones y esas revelaciones. En el Antiguo Testamento, Daniel. El apóstol Pablo continuamente decía, vendré a las visiones y a las revelaciones. Era algo muy normal, para que me entienda, ¿ok? Saludamos al pastor Federico Lara también, que nos está viendo ya de Portland, Oregon, y a la pastora Luz Marina acá de Colombia. Le enviamos un abrazote a ambos. Entonces era muy normal. Por eso le digo que si es bíblico, soñarán sueños y tendrán visiones, ¿ok? Si es bíblico. Ahora bien, ¿qué pasó con la hermana María? Un abrazote, pastora Luz Marina.
¿Qué pasó ahora? Dice que caían en trance. Esta fue una manifestación espiritual que se constituyó la marca distintiva de su ministerio. Y también la que más oposición atrajo. Hasta este punto, tal manifestación no era conocida en la iglesia como lo es ahora. En sus propias palabras, María explicaba esto, mire. 15 personas vinieron al altar, ella comenta esto, gritando y clamando por misericordia. Hombres y mujeres cayeron y quedaron como muertos. Nunca he visto nada como esto. Sentí que era obra de Dios, pero no sabía cómo explicarlo, qué decir. O sea, ni siquiera ella lo, ¿cómo le puedo decir? Ni siquiera ella lo pensó, ni siquiera lo planeó, ni siquiera lo propuso. Solamente ella predicaba y caía. Y había conversiones extraordinarias. Todavía dijera uno, bueno, es que María, nuestra hermana María, se puso un día en la noche a pensar, ¿cómo tumbaré gente? ¿Predicaré? ¿Y cómo le voy a hacer para que la gente caiga bajo el poder de Dios y tenga visiones? ¿De qué les daré de fumar? Algo así, ¿no? Mi hermano, nada de eso pasaba. Ella hablaba y la gente caía bajo el poder de Dios. Y tenían visiones. O sea, era la manera en que el Espíritu Santo se manifestaba en su ministerio. Ahora, si se manifestó con la hermana María, no necesariamente se tiene que manifestar con su servidor. O sea, no necesariamente. Pero tampoco podemos descartar esa oportunidad. Ahora vamos a ver quiénes tenían esas visiones, ¿ok? Dice, después de yacer en el suelo durante un tiempo, estas personas se pusieron de pie sin dificultad, con rostros radiantes y gritando y alabanza a Dios. La hermana Éter dijo que ella nunca había visto conversiones tan brillantes. Los ministros y los ancianos lloraban y alababan al Señor por su poder pentecostal, y a partir de esta reunión el ministerio de la hermana Éter estaría marcado por esta particular manifestación que siempre seguía su predicación, tras la cual cientos de personas se entregaban a Cristo. Verá, se da cuenta, el Espíritu Santo se manifestaba, pero había conversiones por multitudes. ¿Cuál era la obra del Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado a través de su predicación. Y esos hombres eran llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obraba en ellos de esa manera y la gente salía convertida. Por eso le digo, no es la misma, y vamos a ver estadísticas, no es la misma que alguien llegue a predicar pura palabra, y no negamos que alguien pueda ser salvo y eso, pero esas manifestaciones tan poderosas era porque el Espíritu Santo tiene interés de añadir personas al cuerpo de Cristo, que más personas sean salvas. Pero obviamente ahora que tenemos mayor entendimiento, obviamente añadirlas a un propósito eterno, por obviedad. Pero ellos ni siquiera entendían propósito eterno, lo único que hicieron es añadirlos al cuerpo ya. ¿Está mal? No. Eran conversiones milagrosas que sucedían, que no tenían todo el entendimiento que tenemos nosotros, sí, pero a fin de cuentas fue una obra de Dios. Fue una obra de Dios. Finalmente el Señor indicó a María que comenzara a orar por los enfermos. Después de todas esas manifestaciones, que comenzara a orar por los enfermos. Al principio ella se resistía, pensando que esto desplazaría su llamado evangelístico. Pero Dios continuó mostrándole claramente su voluntad y ella accedió. Estudió la palabra y comenzó a predicar la voluntad divina sobre la sanidad. No le tomó mucho tiempo descubrir que evangelismo y sanidad iban de la mano. Muy importante entender. Si estamos dando este curso porque sabemos que evangelismo y sanidad y poder de Dios y milagros van juntos. Debe de ir juntamente. Cuando Pablo salía a predicar, se veían también conversiones milagrosas y el poder de Dios manifestándose. Cuando Pedro predicaba, también manifestación del poder de Dios. Cuando Esteban predicaba, cuando Felipe predicaba. Por eso, predicación para el mundo sin Cristo, sin un poder milagroso, es una predicación infructuosa, poco convencible. El mundo está acostumbrado a ver a los brujos haciendo milagros, como en Hechos capítulo 8, cuando Felipe, no recuerdo si fue Samaria, no recuerdo el lugar, pero estaba un brujo engañando
Y la gente maravillada con el poder del brujo, pero cuando llega Felipe, hay un poder superior manifestando a través de Felipe y fue más efectivo el evangelismo que hasta el mismo mentado mago o brujo se convirtió. Imagínense. Qué impresionante. Y no había temor de que, ay, se me van a brincar los demonios si libero a alguien. O sea, no había nada de eso. Eso no existía en la iglesia primitiva, ¿eh? De que se me va a brincar el demonio porque no ayuné y toda, porque llevo el cilantro pegado en el diente, ay, que porque comí ya no voy a poder echar fuera el demonio, olvídese. Mateo 17:21 ni siquiera existen los manuscritos. Porque si nos vamos a encontrar personas endemoniadas que no tienen a Cristo, pues sí. Lo malo sería que yo empezara a liberarlos a ustedes y que empezaran a vomitar aquí, eso está raro, ¿no? Los cristianos no se pueden endemoniar, imposible. Pero hay iglesias que creen que los cristianos son demonios. Lo respetamos, que los hermanos vomitan cada domingo, pues ay, los frijoles que se comieron el sábado y los vomitan el domingo. Y creen ellos, con todo respeto le digo, no quiero ni siquiera, con todo respeto le digo, y ellos creen que liberaron al hermano, y ya el hermano fue libre porque estaba cargado toda la semana y expulsó el alimento del sábado y ya fue libre y el demonio le salió. Olvídese, creyentes en Cristo no se pueden demoniar porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Se ha dado cuenta? No es así. Ok. Entonces esta hermana no le tomó mucho tiempo descubrir que el evangelismo y la sanidad iban de la mano. Mientras miles de personas eran ganadas para Cristo, luego al ver otras, al ser sanadas, María predicaba que las fuertes manifestaciones del Espíritu no eran nada nuevo, eran simplemente algo que la iglesia había perdido. ¿Se da cuenta? La iglesia había olvidado eso. Y se negaba a dejarse atrapar por las doctrinas favoritas de la época. Ella solo deseaba que el Espíritu Santo hiciera su obra. Cumplió su ministerio y la hermana creo que ya pasó hasta 1900 y feria. Duró. John Alexander Dowie la criticó inclusive a esta hermana por la manera de ministrar o por la manera inclusive que caía la gente bajo el poder de Dios. John Alexander Dowie la juzgó a ella. Sin embargo, ella se alejó de cualquier polémica. Y continuó con su ministerio, hizo la obra del ministerio para lo que el Señor la llamó y murió la hermana. Ahora, posteriormente a esta hermana, no posteriormente, casi conjuntamente, pues inicia el movimiento pentecostal. Había por ahí, a principios de 1900, podemos ver otras manifestaciones. Por ejemplo, un sueco llamado Lewi Pet Rus, 1902, tuvo una experiencia del Espíritu y el hablar en lenguas que resultó en un ministerio pentecostal. Entonces, el avivamiento de Gales, 1904, también influyó sobre el surgimiento del pentecostalismo. Manifestaciones inusuales acompañaron la predicación de Evan Roberts de Gales. Una de las más extrañas fue la capacidad de orar, cantar y testificar en Gales por parte de personas, en el idioma galés. Oraban y cantaban y testificaban en el idioma galés por parte de personas que normalmente no podían hablar esa lengua. Las noticias de conversiones masivas en Gales animaron a muchos a reunirse en grupos para orar por un avivamiento. El gran avivamiento pentecostal de las primeras décadas de este siglo debe ser considerado en ese contexto. Y ahora sí, para el domingo iniciamos con la historia de la iniciación del pentecostalismo, que inició un hombre llamado Charles Parham, que él venía de la iglesia metodista, que formó estos hombres llamados John Wesley, y este hombre Charles Parham venía de esa doctrina. Y empieza el pentecostalismo básicamente en Topeka, Kansas. Se le llamó así movimiento pentecostal, pero antes ya obviamente no porque el Espíritu Santo comenzó ahí, sino ya vimos a través de la historia cómo el Espíritu Santo. Ahora bien, muy importante entender esto. Aquí no se trata, principalmente se trata de que
porque sí hubo muchos movimientos que se levantaron, hubo divisiones después del pentecostalismo, hubo los unicitarios en contra de los trinitarios, o los trinitarios que no querían a los unicitarios, y hubo un relajo pues de entre unos que creían en una tercera obra de bendición, que para efecto de la santificación de los hijos, otros creían solamente una segunda obra de santificación, como eran los wesleyanos, y ahí hubo... entraron también los que vienen siendo los que venían de la Reforma, los hermanos reformados que venían de la Bautista, presbiterianos y congregacionales. El caso es que por ahí en Azusa muchos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y fueron esparcidos por muchos lugares y se formaron otros, se seccionó la iglesia pentecostal, vaya. Por eso ahorita es duramente criticada, porque dice, ¿cuántas iglesias cristianas existen en la actualidad? Pues muchísimas. Pero ¿qué cree? Todos los que estamos en Cristo somos parte del mismo cuerpo, independientemente de la forma de doctrina que podamos tener. Eso no infiere en nada, en que seamos cuerpo de Cristo. Se infiere en otras cosas diferentes, se infiere la doctrina, claro. Por supuesto que cuando hablamos de doctrina estamos hablando de enseñanza, ¿no? Porque mucha gente ya está en contra de la doctrina y dice, eso de doctrina, pues doctrina es enseñanza. Es enseñanza nada más, ¿ok? Una doctrina no es más que una enseñanza. Sin embargo, a pesar de las diferentes doctrinas o enseñanzas, podemos decir que la división que hay entre una enseñanza u otra, calvinista, arminiana, San Agustín, Pelagio, y todo, Wesley, con algunas cuestiones en contra de algunos calvinistas. A pesar de todo eso, el estar en Cristo viene a partir de haber creído en Cristo y un nuevo nacimiento en el Espíritu, independientemente de la doctrina, ¿ok? Somos parte de un cuerpo, pero qué maravilloso sería que tuviésemos realmente una doctrina centrada como Cristo como el Cristo el todo, vaya, Cristo el propósito eterno, Cristo el reino eterno, Cristo el pacto eterno, y todo fuera centrado en Cristo. Qué maravilloso sería que tuviéramos una gran parte de la doctrina calvinista, que es muy buena, la santificación posicional por la obra de Cristo y no una santificación por medio de las obras, por medio del esfuerzo. Qué maravilloso sería que pudiéramos unir las 5 solas de la Reforma, donde decía solo Cristo, sola Escritura. O sea, ya ahorita se ha perdido lo de la Reforma, donde es sola Escritura, solo Cristo, sola Escritura. Se ha perdido literalmente. Entonces, solo Dios sea la gloria, sola gracia, sola fe. Que regresáramos a ese tipo de... Son maravillosas las doctrinas de la Reforma, que surgieron esos cinco solas, así se llamaban, 5 solas de la Reforma, que tuviéramos la doctrina, vaya, centrada en la palabra, en el nuevo pacto, en la gracia, pero también hubiera manifestación del poder del Espíritu Santo. Sería maravilloso. Que nos uniéramos cesacionistas y continuistas y dijéramos, el cesacionista, no critiques a los dones del Espíritu, los que creemos en los dones del Espíritu, pues si ellos no creen en sanidad, bueno, pues ya saben que nos tienen a nosotros para que sanen enfermedades incurables. Pero no es todo lo contrario, ¿no? El cesacionista critica al continuista y nosotros le decimos que los cesacionistas también no tienen la razón en lo que hablan, pero a fin de cuentas se trata de que la iglesia salga de un adormecimiento, en esa manifestación adormecida, y ahora puede experimentar esos ríos de agua viva del Espíritu de Dios para el obrar del Espíritu Santo aquí en la tierra, para que se conozca a Cristo y Cristo sea el exaltado en todo, en todos y en todo. Eso será maravilloso. Pero a fin de cuentas, a pesar de que nosotros no compaginamos con la doctrina del cesacionismo, aún así son nuestros hermanos en Cristo y les amamos. ¿Estamos de acuerdo que les amamos? Les amamos, y si algún día nos necesitan a los cesacionistas, que toda la vida le echaron leña al Espíritu Santo, ¿no? Que eso de hablar en lenguas que es satánico, que las sanidades son milagreros o chamanes, y que esos todavía todos, a pesar de toda su ignorancia de estos hermanos, digo, porque ignorancia en el sentido ese, pues, a lo mejor estarán expertos en otras cosas, pero ignoran los de los dones del Espíritu Santo, ¿ok? A pesar de todo eso, cuando esté en el hecho de su muerte, va a necesitar del Señor y le va a decir, Señor, sáname. Y ahí es donde vamos a entrar en operación los continuistas. Si el cesacionista no es ¿cómo se dice? No es de los que dicen, ¿cómo voy a llamar a un pentecostal? ¿Cómo voy a llamar a un continuista, no?
Si no es de esos que, ¿cuál es la palabra pues? Si no es radical, vaya, en el cesacionismo, y nosotros podemos ayudar a un hermano cesacionista, pues ya sabe, estamos para servirle. Póngase, pidémosle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en este tiempo y en todo tiempo, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, Señor, Salvador. Gracias por la vida que nos impartiste, que fue tu vida, pero también gracias porque tú actúas a través de nosotros. Es lo más grande y maravilloso que podemos experimentar, no nada más tu vida en una expresión de frutos, sino tu vida en una expresión del poder de Dios. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, reconociendo que es tu poder manifestándose a través de estos medios, y que cada persona que escuche esta enseñanza, el poder del Espíritu Santo estará obrando para librarlos de una enfermedad incurable. Lo creemos, Señor, que todo cáncer desaparece y células se regeneran y vuelvan a su normalidad. Aquel que tiene un asma crónica también desaparece de ese sistema respiratorio y ahora se hace nuevo ese sistema respiratorio en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Cristo, porque eres tú obrando a través de nosotros, y estamos dispuestos, Señor, a ir no nada más a sanar a los enfermos, sino a que ellos vengan a tener la vida eterna y sean añadidos a tu cuerpo, Señor. Gracias por cada uno de los que estuvieron conectados, de los que estamos acá reunidos, para aprender y ser instruidos y capacitados para la obra del ministerio, Señor. Creemos que eres tú en nosotros. Esa es nuestra plena convicción, que eres tú a través de nosotros. Gracias te damos, porque yo sé que tú usarás a cada hermano esos vasos de honra. Tú los podrás usar a ellos, Señor, para tu gloria, para que tú seas el exaltado y para que este mundo te conozca, Señor. Y ya tú irás añadiendo a aquel que va siendo salvo, Señor. Tú irás añadiendo. Pero nosotros estamos dispuestos esta noche, Señor, a reconocer que eres tú, es tu obrar en la tierra, son las obras del Padre a través de Cristo y por medio de nosotros, que obra los dones del Espíritu Santo para que esta humanidad, Señor, pueda venir a tus pies, pueda venir a reconocerte como el Señor, pueda venir a reconocerte como la vida, pueda venir a reconocerte como el camino, y tú le libres, Señor, de cada situación complicada, enfermedad, pero también le libres de la oscuridad, de un entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias por todo, precioso Cristo. Te exaltamos, te honramos y creemos, Señor, por esa manifestación en cada uno de mis hermanos, que cuando ellos pongan manos sobre los enfermos, Señor, tú confirmas la palabra y actúas y operas a través de ellos para no dejarlos avergonzados, sino al contrario, para que esa gloria interna se manifieste de una manera externa a través de ellos. Es mi oración, Señor, que aquel que es cesacionista pueda venir, Señor, con espíritu, sabiduría y revelación a entender todo esto, este obrar tuyo en la tierra. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo y seguirás haciendo en cada uno de mis hermanos. Gracias, Cristo. Señor, usa estas manos, dígale, usa estos pies, usa mis labios para tu obrar aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes.
Gracias, precioso Rey. Te honramos, Cristo, te adoramos, precioso Rey. Muy bien, de los que están conectados por internet, nos despedimos y les mandamos un fuerte abrazo. A la pastora Luz Marina, a Rosalba, a la maestra Maritza, al pastor Federico, al pastor Javier Tosto, Dianita, hermana Alexa, Claudia y todos los que estuvieron ahí conectados, les enviamos un abrazo. También estuvo conectado. También el maestro Morfín por ahí se estuvo conectado, le enviamos un abrazote. Y todos los que están ahí, se van conectados de manera diferida, les amamos en Cristo. Y si en un momento dado, algún día diferimos de usted, por favor, no nos odie, nosotros le amamos. No estamos en contra de ningún cesacionista, porque son nuestros hermanos en Cristo. Solamente corregimos deficiencias y estamos en contra de lo que es anti-escritural. Pero le seguimos amando en Cristo a pesar de las diferencias. Un fuerte abrazo.